Bien, bien, profe, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchachos, muy bien, gracias a Dios. Andresito Montoya, hola mi Andrés, ¿cómo estás? Profe, ¿qué más? ¿Bien o qué? Bien, mijito, muchas gracias. Ah, bueno, me alegro, gracias a Dios. Sí, espero que ustedes también todos estén muy bien, muchachos. Juiciositos en casa, cuidando de la familia como siempre les he dicho. Vamos a esperar si les parece, muchachos, hasta las 3:05 para que se alcancen a conectar otros compañeros. Sí, profe, es Listo. que falta Angie, no sé si Angie ya se conectó o no. Está Ya me pide el link y yo se lo pasé, pero ya no responde. tan charro. A ver, Nicolás, Andrés, Nancy. ¿Por quiénes más están ahí? Ahí llegó Sandra Reyes. Sandrita, buenas tardes, bienvenida. Hola, profe. Me encanta que estén aquí, qué bueno. Llegó. Ay, yo no sé quién se me conecta con ese nombre, Madres Sin Fronteras. Hola, muñeca, ¿quién eres tú? Esa es Yera, la de Madres Sin Fronteras. Sí. Ah, bueno. Profe, la de Madre Sin Fronteras soy yo. Ajá. Solo que eso está malo. Rosa. Ah, es Rosita, Madres Sin Fronteras es Rosita. Y no sé cómo cambiar eso. Ay, qué pecado. Qué triste. Angie apenas se va a conectar. Ah, bueno, esperémosla un momentico. Verdad, muchas veces María Fernanda se salió. Llegó, bueno, ¿quién se conecta con el Kirsa? ¿Quién se conectó en este momentico con el nombre de Kirsa? ¿Qué haría el... Kirsa Pereira, ¿quién es? No, la mañana me estoy llorando. Ay, qué calor. A veces se me hacen caras por tu lado. Ay, no, yo tengo un bochorno. Llovió, pero yo tengo bochorno, qué calor. Bueno, esperamos 2 minutos más y empezamos, ¿vale? Dime, Rosita. Rosita, no te escucho bien, dime. Profe, yo no le estoy hablando. Ah, me pareció. No. Ah, bueno. Sí. La revista. Otra cosa. Y usted la paga. Que sea el mismo precio. Profe, ¿quién paga qué? Que por allá estaban como peleando y que usted la paga. Alguien que tenía el micrófono abierto. Ahí llegó Steven. Steven, buenas tardes, hijo, ¿cómo estás? Steven, hola. Buenas tardes, profe. Eso, ¿cómo vas, hijo? ¿Bien? Bien, profe, bien. Me alegro mucho. Llegó Andreita Muñoz. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás, hija? André. Andreita, buenas tardes. Bueno, están muditos, pero no importa, yo los veo llegar.
Eso, Andreita. Pero está dejando, es que por Zoom sí se escucha. Es como... Ahí sí, ya se le activó el micrófono a Andrea. Hola, Andreita. Bueno, chicos, creo que ya esperamos 6 minutos. ¿Cómo estás, muñeca? Hemos esperado ya prácticamente 6 minutos. Pienso que es tiempo más o menos prudente para que iniciemos nuestra sesión de hoy sábado 25 de abril de 2020. Muchachos, como corre el tiempo, ya 25 de abril, qué bárbaro. Pero bueno, gracias a Dios estamos bien, todos aliviados, todos con salud, que es lo más importante, muchachos. Llegó Lady Mayor. Hola, Lady, buenas tardes, muñeca, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿no sé qué? Muy bien, hijita, gracias. Bueno, chicos, en primer lugar, quiero, como siempre, darles las gracias por estar siempre muy atentos, por el compromiso de conectarse, de estar atentos a la clase siempre, a las actividades de la plataforma, todo. De verdad que se los agradezco muchísimo porque ese compromiso de ustedes para nosotros es muy valioso. Chicos, quiero iniciar la sesión de hoy preguntándoles cómo les ha ido con el ejercicio de la semana. Hay algo muy importante y es que algunos de ustedes, porque no les quedó claro, llegó Evelyn. Evelyn, buenas tardes, bienvenida, muñeca. Chicos, no les quedó claro que el ejercicio debíamos hacerlo desde nuestros conocimientos y no desde lo que nos pudieran ayudar o en la web o alguna de los software que tenemos como Excel, el mismo Word, etcétera. No, era hacerlo desde nuestras posibilidades. Pero que también les quedó sin que ustedes lo supieran y es la forma como deberíamos realmente hacerlo. Este ejercicio no era un examen, realmente era mirar qué sabíamos, si éramos capaces de hacerlo o necesitábamos tener unas bases más sólidas para poderlo hacer. Porque nosotros empezamos la sesión anterior hablando o tomando nota de los sistemas de ordenamiento, pero realmente cómo se llevan a cabo esos sistemas de ordenamiento. Sabíamos que eran alfabético desde varios ángulos, alfabético para personas naturales, alfabético para personas jurídicas, alfabético geográfico. También estaba el numérico, que podía ser numérico simple, numérico codificado, ¿cierto? Y explicamos más o menos qué empresas podrían necesitarlo de acuerdo con el tipo de empresa en sí. Bueno, para efectos, chicos, del ordenamiento alfabético para nombres de personas naturales y todos los alfabéticos excepto el de personas, ¿cómo se llama? El de personas jurídicas, que son las empresas, y el geográfico, que también es el nombre de lugares, esos no tendrían la misma organización, pero el alfabético para personas naturales debe hacerse de la siguiente forma. Primero, el primer apellido, luego segundo apellido y después los nombres. ¿Qué ocurre? Que a veces nosotros nos fijamos en la primera letra, ¿cierto? Pero no nos fijamos en la segunda. Y todo eso se debe tener en cuenta según el alfabeto. Por eso se llama alfabético, porque debe tenerse en cuenta según el alfabeto. Por ejemplo, si yo tengo una persona de apellido Álvarez y otra persona de apellido Arrubla, pues Álvarez es por la A y Arrubla también, pero Álvarez iría primero porque primero es la L que la R, ¿sí? Supongamos que tengo una persona Álvarez y otra persona Alvarado, ¿sí?
miren que tendría uno que seguir teniendo en cuenta las otras letras que van en el apellido, porque Álvarez y Alvarado no son lo mismo. ¿Ustedes creen que cuál de esos dos apellidos, Álvarez o Alvarado, iría primero? Alvarado, creo yo. ¿Por qué? Profe, ¿cuál fue los apellidos que dijo? Álvarez y Alvarado. Porque primero Alvarado, porque primero es A. Pero es que ambos son por la A. Pero es que Álvarez, Alvarado. No, escúchenme bien, Álvarez o Alvarado. ¿Por qué? ¿Por qué Steven va primero a Alvarado? Primero va la D y después la E, ¿sí? De E. Es decir, hay que ir teniendo en cuenta todas las consonantes y todas las vocales para poder saber el orden exacto de los apellidos, ¿sí? ¿Sí? Y si yo tuviera ahí dentro de la A un apellido Aguilar, si yo tuviera dentro de la A un apellido Aguilar, ¿dónde iría? ¿Y cuál otro? Pues están los que yo les dije ya, Álvarez, Alvarado y Aguilar. ¿Cómo irían? Iría de último. ¿Por qué? Primero Aguilar y después Alvarado y después Álvarez. Exactamente. Primero Aguilar, sí, después la L. Primero Aguilar, después Alvarado y después Álvarez, ¿sí? Porque primero es la G que la L. ¿Ya? ¿Vamos comprendiendo el sistema, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Paulita, me hablaste y no te escuché. Nico, me hablaste y no te escuché. ¿Sí? Bueno, es importante que eso lo tengamos en cuenta. Pero también que es importante, lo que les decía al principio, que no estemos sujetos a utilizar una herramienta computarizada para poder organizar unos nombres. Porque alguien me preguntó, profe, entonces si yo lo hice por Excel me quedó malo. No es que le haya quedado malo, es que Excel sabe mucho, pero yo necesito que usted sea quien sabe, ¿sí? El Excel en un momento determinado, ¿para qué nos sirve? Para ver si lo hice bien, ¿sí? Para comprobar si lo hice bien. Pero es usted quien desde sus conocimientos debe hacer el esfuerzo, debe hacer el ejercicio para que le quede correcto. Entonces, es esa la forma como nosotros debemos tener claridad para poder organizar alfabéticamente. ¿Ya? Si yo tuviera unas personas por la letra C y tuviera, por ejemplo, Castillo, Céspedes, Carvalho, ¿cómo irían esas tres? Si quieren, tomen nota ahí en una hojita si les queda fácil. Castillo, Céspedes y Carvalho, ¿cómo irían? Profe, ¿me lo repite por favor? Castillo, Céspedes y Carvalho. Carvalho diría de segundo. Primero iría Castillo. ¿Estás seguro? Ajá. No, primero Carvalho, Castillo y después. Sí, señor. Primero es la R que la S. Primero Carvalho, después Castillo y después Céspedes, porque primero la A que la E y primero la R que la S, ¿sí? Ahí tenemos que tener mucha claridad en esta forma de utilizar el alfabeto. Ahí sí nos toca volvernos a aprender el alfabeto. Hay una interferencia fuerte por ahí.
Bueno. Hasta ahí tenemos claridad, muchachos. ¿Alguna duda? Por favor, pregúntenme para no avanzar sin que eso nos quede claro, muchachos. Profe, Dime, Rosita. o sea, no sé qué es lo que había que hacer. Había que organizar alfabéticamente una lista de nombres, ¿sí? Era simplemente un ejercicio para saber si nosotros teníamos claridad en ese proceso, ¿sí? Como muchos han tenido dudas, otros los han tenido que hacer a través del Excel o algo. Entonces, lo que he querido ahora es aclararles la forma de hacerlo para que no recurran a esas herramientas, sino a sus conocimientos, ¿sí? Ya después, si yo quiero comprobar cómo me quedó, si lo hice bien, sí puedo recurrir a esas herramientas. Pero lo primero es tenerlo yo aquí clarito en la memoria, en la mente, conocer muy bien el alfabeto, porque si yo conozco muy bien el alfabeto, todo se me va a facilitar. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Rosita. Ahora, ustedes tienen ahí sus notas de clase de la sesión anterior. Vamos a adelantar otro poquito. Por favor, ténganlas a la mano para que continuemos. Alguien que por favor me diga. Yo les dije, acuérdense que quedamos aquí. ¿En qué quedamos? Yo aquí lo tengo, pero quiero saber si ustedes tienen ahí la información. ¿Perdón? Sí, Paulita, damas casadas. Muy bien. Entonces, de ese damas casadas sería un ítem. Vamos a explicar cómo se procede, porque para efectos de damas casadas hay dos procedimientos y les voy a decir por qué. Porque anteriormente las señoras les gustaba ponerse el apellido de casada, como fulanita de tal, por ejemplo decían María Cristina de Martínez, ¿cierto? Y les gustaba y así aparecían en la cédula y todo, y ellas eran muy exigentes con eso. Pero hace unos años eso cambió, ya no es obligación que las señoras casadas se registren sus cédulas con el apellido de casada. Ya es si quieren o no quieren, ya no es obligatorio. Sin embargo, para efectos de ordenamiento alfabético, eso hay que tenerlo en cuenta porque en una empresa usted puede encontrar que hay muchas señoras que están identificadas con el apellido de casada también. No solamente el apellido propio, el materno y el paterno, sino también el de casadas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay que aprenderlo a manejar. Porque uno no sabe a qué empresa va a llegar ni con qué personas, con la forma como las personas tienen escritos sus nombres, nosotros no sabemos cómo están y tenemos que manejarlo así. De hecho, ahí también aprovecho para decirles algo aquí, un paréntesis. Y es que nosotros no podemos pensar que todo el mundo escribe el nombre igual. Debemos estar muy claros con eso, porque puede haber una Elizabeth con Z, con B, con ETH, y otra que se llama Elizabeth simplemente con S. Lo mismo los apellidos, lo mismo algunos, por ejemplo el nombre de Nora. Hay Nora que lo escriben con H, otras lo escriben sin H. El Elena con H, Elena sin H. El Viviana, que es tan común. El Viviana a veces es con V, ambas, otras con B y V, otras ambas con B. Entonces nosotros tenemos que averiguar exactamente cómo tiene esa persona su registro, ¿sí? Si está registrada con B, con V, con H, sin H, con S, con Z, porque nosotros no podemos cambiarle los datos a una persona. Sobre todo para efectos archivísticos, en las empresas pasa algo, que en las empresas pues se tiene, digamos, en la oficina de gestión humana o de relaciones humanas o de personal o como se llame en cada empresa, allá tienen un archivo de todos los empleados y ese archivo guarda toda la información de un empleado. Cuando un empleado cumple cierto tiempo, ustedes saben, la persona se va a pensionar.
Resulta que cuando uno se va a pensionar le piden toda la historia laboral, toda. Y la historia laboral que yo tuve en 10 empresas donde pude haber trabajado debe tener el nombre igual en todas, igual en todos los certificados de estudios, todo debe ser igual. Porque si en una sola empresa aparece mi nombre escrito diferente, ya para efectos de la pensión me dicen, no, ese papel no le sirve porque eso no es usted. Y no es usted simplemente porque le cambiaron una S, una Z o una H. Entonces, por eso debe ser exactamente igual como la persona está registrada, para que no haya equivocaciones ni dificultades. ¿Me estoy haciendo entender, chicos? Esa es, entre otras, alguna de las razones por las cuales las personas se demoran tanto para pensionarse. Porque les escriben los nombres diferentes en todas partes. Miren, yo les pongo un ejemplo. El papá de una amiga se llamaba el señor Pío V, porque en ese entonces les ponían esos nombres, Pío V, y estaba registrado Pío y el quinto en un número romanos, así, el 5 en números romanos, entonces se llamaba Pío V. Pero en otras partes le pusieron Pío V, Pío, pero el quinto con letras, con Q, quinto, normal. Entonces ese señor tenía problemas en los problemas y duró casi 3 años para poderse pensionar porque los papeles no eran iguales. Por eso es importante que nosotros contribuyamos a que la persona en un futuro no vaya a tener dificultades. ¿Claridad hasta ahí? Bueno, muy bien. Entonces ahora sí vamos a tomar nota de cómo se organizan los archivos cuando tenemos nombres de personas casadas, de damas casadas. Aparte, entonces dice, existen dos sistemas para la ordenación, si voy muy rápido me dicen, para la ordenación de los nombres de mujeres casadas, punto seguido, o 2 puntos mejor, el americano y el hispano, aparte. El sistema americano clasifica los nombres de mujeres casadas, así, 2 puntos y seguido, Primero el apellido del esposo, luego el nombre, después el apellido paterno, y finalmente la preposición de, Ejemplo. Entonces el ejemplo dice aquí, una señora se llama Catalina Flores de Misas.
Catalina Flores de Misas. El apellido del esposo es Misas. Entonces en el sistema americano queda Misas Catalina Flores de. Misas, Catalina Flores de. Miren, es increíble que aquí en Colombia, por ejemplo, cuando existieron los directorios telefónicos de las páginas amarillas, con páginas blancas y amarillas, uno iba a buscar el teléfono de una señora y esa señora era casada. Entonces los teléfonos de las casas de uno aparecían con el nombre de la dueña. Pero uno sabía que la señora se llamaba Catalina Rosales o Catalina Flores de Misas, pero no sabíamos que el directorio telefónico la tenía así, Misas Catalina Flores de. Uno siempre buscaba, era por el apellido paterno y entonces por eso nunca la encontraba. Le daba mucha brega, porque no sabíamos que ese era el sistema que se utilizaba. Siempre lo hemos utilizado con el sistema hispano, que es así. Vamos a mirar entonces aparte cómo funciona el sistema hispano. Dice así: el sistema hispano o latino, clasifica primero el apellido paterno, coma. Luego la preposición de, y el apellido del esposo, coma. Finalmente, el nombre. Profe, ¿me repite de nuevo? Claro que sí. Primero el apellido paterno. Clasifica primero el apellido paterno. Sí. Luego la preposición de, que sigue de ahí. De ahí el apellido del esposo. Y finalmente el nombre. El nombre de la persona. Listo. Entonces, por ejemplo, si volvemos a la señora Catalina Flores de Misas, en el sistema hispano quedaría Flores de Misas Catalina. ¿Sí? Flores de Misas Catalina, que es como nosotros siempre lo hemos hecho. Flores de Misas Catalina. ¿Claro hasta ahí? Sí. Bueno, es importante que tengamos en cuenta algo. Ese de, esa preposición de, no la podemos confundir con los apellidos de los cuales estuvimos hablando anteriormente, que era de los ríos, de la calle, de Bedub, de, ¿cómo se llama? De las, ¿qué? Del valle, todas esas cosas no lo podemos confundir, porque una cosa es el apellido que tiene ese aditamento, ¿sí? A un apellido que sea de casada, no es lo mismo uno que otro. Entonces hay que tener mucho cuidado para no confundirnos. Bien. Profe, Señora. por ejemplo, yo tengo una tía, pero tiene como los apellidos así, pero no sé si van en el orden de hispano o el que dijiste ahorita. Se llama Arias de David Rosalba, pero el Está. David es el del esposo. El del esposo, sí. Sí, así como lo dijo, así está, ese es el hispano. Arias porque primero va el apellido paterno. De David. ¿Ah? El apellido paterno
Sí, el que usted tiene como de su papá. Arias de David es el apellido del esposo. Ella es de David. David es el apellido del esposo. Entonces la preposición de y luego el apellido del esposo y finalmente el nombre de la señora. ¿Sí o no? Entonces ese es el hispano. Ese es el hispano, sí, Rosita. Ese es el hispano. ¿Vamos comprendiendo cada uno, chicos? Bueno. Aparte escribamos nota, nota. En un mismo archivo, no deben mezclarse estos dos sistemas, coma, para evitar confusiones, Es decir, no podemos mezclar el hispano con el americano porque enredamos el sistema archivístico. Entonces debemos utilizar uno de los dos, o el hispano o el americano, pero los dos no se deben mezclar. Listo. Bien. Aparte. Siguiente literal. El de damas casadas, ¿qué literal era? A, B o C. ¿Ah? ¿Quién me dice? D. Entonces sigue el otro que sería la E, que es alfabético para personas jurídicas. Alfabético para personas jurídicas. ¿Quiénes dijimos que eran las personas jurídicas, chicos? Las empresas. Las empresas, muy bien. Entonces dice así. Aparte. En el caso de nombres comerciales, que en su razón social es el nombre de la empresa, que en su razón social indiquen la naturaleza del negocio, y además lleven el nombre completo de una persona natural, coma, se deben clasificar tal como aparecen sin hacer cambios. ¿Qué significa eso, chicos? Significa que si, por ejemplo, yo, Flor María Valencia, tengo una sastrería y escribo Sastrería Flor María Valencia. Eso no se puede escribir Valencia Flor María Sastrería, no. Se debe escribir tal cual, Sastrería Flor María Valencia. Y resulta que hay otro cliente que tiene Sastrería Juan González. ¿Cuál de los dos creen ustedes que iría primero? ¿Sastrería Flor María Valencia o Sastrería Juan González? La Flor. ¿Por qué? ¿Por qué, Paulita? Porque primero es la F. Ambas son sastrerías, pero primero es la de Flor y después está la de Juan, porque primero es la F que la J.
Es decir, no tenemos que cambiarles el apellido, no, ni ponerle, ni alterar el apellido como en las personas naturales solitas, no, sino que ahí seguimos conservando la S de sastrería, pero va primero la de las personas que empieza por F y después de la persona que empieza por J. Pero se los voy a preguntar diferente. Escúchenme esto, a ver qué me van a decir. Resulta que yo voy a organizar el archivo de unas personas jurídicas y se llaman así. Escríbanlo, por favor. Se llama Almacén Horacio Tamayo. Almacén Horacio Tamayo. La otra se llama... Profe, ¿ese Horacio es con H o sin H? Con H. Horacio Tamayo. ¿Ah? Almacén Horacio Tamayo. Bueno. Lavandería Manuel Rodríguez. Lavandería Manuel Rodríguez. Farmacia Carlos Céspedes. Farmacia Carlos Céspedes. Almacén El Retoño. Profe, Señora, farmacia Carlos Céspedes. Gracias. Almacén El Retoño. Almacén El Retoño. Bueno, ahí hay 4 nombres. Háganme el favor de decirme en qué orden quedaría. Profe, almacén El Retoño primero. Ajá. Después. Almacén Horacio Tamayo. Después. Farmacia Carlos Céspedes. Y de último, lavandería Manuel Rodríguez. Bueno, muñeca, ¿qué dicen los demás? ¿Está en lo cierto Paula o está equivocada Paula? Para mí está bien. Para Nancy está bien. ¿Qué dice Rosa? Rosita, ahí estás hablándome, pero no te escucho. Profe, sí, así está bien. ¿Están seguros? ¿Todos? A ver, Nancy, Geraldine, ¿qué dicen ustedes? Los chicos. Profe, yo digo pues que sí, ¿Pero por qué sí, Steven? Cuénteme por qué. pues porque así como usted nos dictó, pues lo que nos dijo usted, ahí de lo que escribimos, pues en base de eso, pues sí, pues así es, como yo digo. En el orden alfabético, listo. Recuerden que debemos decir con base en, no en base, sino con base. ¿Ok? Para que no se les olvide ese pedacito. Se debe decir con base en y no en base a. ¿Listo? O en base en no, sino con base en. Muy bien. Estamos comprendiendo muy bien y eso me alegra mucho, muchachos. Gracias. Aparte, continuamos. Cuando en la razón social no aparece la naturaleza del negocio, coma. Sandra, ¿qué te pasó, muñeca? Cuando en la razón social no aparece la naturaleza del negocio, coma, sino que está constituida por el nombre completo de una persona, coma, acompañado
de los términos comerciales, acompañado de los términos comerciales. Aquí escúchenme bien que se los voy a deletrear. Los términos comerciales, 2 puntos. Entonces, miren los términos comerciales. CIA punto, CIA punto. ¿Qué significa CIA punto? ¿Quién me dice? Compañía. Compañía, muy bien Andrés, eso significa compañía. Bueno, coma, otro término comercial, LTDA punto, LTDA punto. ¿Qué significa eso? Limitada, muy bien. Coma, viene esta otra a ver si la conocen. Se las deletreo. HNOS punto, HNOS. ¿Qué significa? Hermanos, sí señora. Coma. La otra dice hermanos, así igual abreviado, hermanos e hijas, etcétera. Hermanos e hijas. Esos términos comerciales todavía aparecen en algunas empresas, aunque ya han entrado en desuso. Hay empresas constituidas hace muchos años que obviamente esos nombres se conservan, no los han cambiado. Entonces, ¿cómo proceder ahí? Dice, coma, se recomienda verificar dicho nombre perdón, en los documentos que se tengan de esa empresa, coma, en un directorio o solicitar información directamente en la empresa, coma, para evitar dificultades en el registro mercantil. Explico, chicos. ¿Qué pasa? Así como les explicaba que los nombres de las personas con los apellidos y todos no se podían modificar en ni una letra, igual ocurre con la... ¿Por qué? Porque pues las cédulas o los documentos personales van a quedar diferentes. Lo mismo ocurre con las empresas. Las empresas tienen una identificación que ustedes saben que se llama NIT. Nosotros tenemos cédula, pero las empresas tienen NIT. Y ese NIT se registra no solamente en la Cámara de Comercio, sino también en Industria y Comercio. Eso es lo que se denomina registro mercantil. Si en el registro mercantil se pasa el reporte de compras o de ventas que haya hecho esa empresa a nosotros y el nombre está malo, perjudicamos a esa empresa, ¿ya? Y nos metemos en un problema legal. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado en la forma como lo escribimos, para que quede correcto, ¿sí? Tal como aparece registrada la empresa. ¿Bien? Aquí hay un ejemplo de una empresa y se debe escribir, así como está la empresa, así se debe escribir. Por ejemplo, se llama Darío Restrepo López e Hijos.
Darío Restrepo López e hijos. Ese hijos, la H mayúscula. Y todos los nombres de la persona también van con mayúscula. El Darío, el apellido Restrepo con mayúscula, el López con mayúscula, todo pues mayúscula inicial, obviamente. E hijo, la E sí no va mayúscula, pero el hijos, sí, ese hijos sí va con la H mayúscula. Listo. Y así debe marcarse la carpeta, tal cual, sin modificar nada. ¿Bien? Muy bien, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ¿cómo es la abreviatura de hijos? No, normal, no se abrevia. Se escribe completo. No se abrevia, mi amor. Bueno. Aparte, cuando en la razón social existan números, deben tratarse como si estuvieran escritos en letras, coma, pero sin cambiarlos. Me explico. Por ejemplo, si yo digo drogas de la 15, y está escrito ese 15 en números, ¿usted cómo tendría en cuenta el nombre para una clasificación si tiene otras drogas la rebaja o drogas no sé qué? ¿Cómo clasificaría? Mire, vamos a hacer el ejemplo. Tenemos para clasificar drogas la rebaja y drogas de la 15. ¿Cómo les quedaría? ¿Cuál iría primero? Y no se pueden modificar el número, no se puede. Se deja así el número escrito. ¿Por qué? ¿Por qué va primero la rebaja que la 15? ¿Está segura? Primero. Esta droga la 15 es el 1 y el 5, ¿cierto? No, pero tenemos que tenerla en cuenta como si estuviera escrita con letras. Ah, ya la entendí. Profe, es la primera. La 15, droga la 15 sería la segunda porque se supone que debe ir en un orden alfabético, ¿no? ¿Pero qué va primero? ¿La 15 o la R? Porque no vamos a modificar el número, pero vamos a tener en cuenta cómo se escribe esa palabra 15, con la Q que se escribe 15. Entonces, por eso les decía, drogas la rebaja o drogas la 15. ¿Cuál de las dos va primero? Drogas la 15, profe. La 15. ¿Por qué va primero la 15? ¿Quién me dice por qué? Porque primero es la Q que la R. Porque primero es la Q que la R. Muy bien. ¿Ya? Independientemente de que esté escrita en números, debemos tenerla en cuenta como si fuera letras, sin modificarla, pero teniéndola en cuenta. ¿Listo? Esa es la idea. Aparte, cuando se agrupan bajo una misma denominación o término, coma, se tendrá en cuenta el orden numérico ascendente, coma.
se tendrá en cuenta el orden numérico ascendente. ¿Ya, Leslie? Sí, profe, gracias. Con gusto, hijo. Ascendente, coma. Tal es el caso de las notarías y los juzgados, coma, entre otros. Entonces, miren, chicos, les explico. Las notarías, ustedes saben que tienen unos números, dice notaría primera, notaría segunda, notaría tercera, notaría cuarta, notaría séptima y así, ¿cierto? Ahí sí, y de hecho están escritas en letras, pero ahí sí tendríamos, o si estuvieran escritas en números como fuera, siempre tendremos en cuenta el orden ascendente numérico. Así las cosas, primero estaría la notaría primera, después la notaría segunda, después la tercera, después la cuarta, porque es un solo nombre, el nombre es solamente notarías. Y la notaría puede ser la primera o la segunda o la tercera o la quinta o la sexta. Lo mismo ocurre con los juzgados. Juzgado primero, juzgado segundo, juzgado tercero, juzgado cuarto. Podrá haber juzgados que digan juzgado civil, juzgado, ¿cómo se llama? Contencioso administrativo, juzgado penal, no sé qué. Todos tienen diferente, pero para efectos de los números se tendrá en cuenta si es el primero, si es el segundo o si es el tercero. Y así sucesivamente. ¿Comprendemos esa partecita, chicos? ¿Hay alguien que tenga dudas? Bien pueda pregunte, por favor. Bueno. Profe, no, sin duda, pero si ya a nosotros nos toca salir para otra clase. Sí, tranquilo, ya vamos a terminar. Me queda 30 segundos porque voy a llamar a lista. De todas maneras, vamos a seguir para la próxima clase. Tomen nota allí para que continuemos ahí con porque les voy a mandar un ejercicio y les voy a poner ordenamiento alfabético geográfico. Vamos a seguir con alfabético geográfico después del ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a llamar a lista para que se puedan desconectar sin ningún problema. Regálenme este último minutico. A ver, ¿dónde está? Por acá está. Entonces, Dalila, yo la oí, a mí me pareció que se había conectado. Presente, muy bien, hija. Rosita. Presente, profe. Bueno, Nancy Cañón. Nancy, muy bien. Evelyn Castañeda, yo no vi a Evelyn. ¿Evelyn no se conectó? Bueno. Angie Causil, no vi a Angie. Ah, está como Kirsia, ¿cierto? Sí. Paula García. Aquí. Muy bien. Leslie Gómez. Leslie. Ya te vi. Andrés Felipe Molina. Muy bien, Andresito. Paula Muñoz. Con gusto, hijos. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Paula Muñoz. Paulita se desconectó. ¿Qué pasó? No vino. Bueno. Lady Joana Murillo. Lady Murillo, yo la vi. Sandra Reyes, también la vi. Angie Tavares. Angie no se conectó hoy tampoco. Steven Tapasco. Steven.
estoy, profe. Perfecto, mi amor. Andrea Tapias. Andrea Tapias. Listo, mi amor. Geraldine. Listo, Gera. Ella es dulce. Esa es la dulce, María, la dulce preciosa. Y finalmente, Sebastián Zuleta. Sebas. ¿Sebas llegó o no llegó? No lo vi. No me falté yo, Sandra. Yo la llamé. Sí. Sí, Sandrita. Sandra Reyes, yo dije que yo la vi. Profe. Sí, mi amor. Escuché. De Sebastián Zuleta no lo vi. Bueno, mis amores, de todas maneras, gracias, muchísimas gracias. Feliz fin de semana, Dios los bendiga. Muchas gracias por el compromiso. Hasta dentro de 8 días, si Dios quiere. Igual, profe, hasta luego. Que estén muy bien, muchachos. Muchas gracias por su atención. Mil gracias.